Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a este panel. Muchas gracias a todos por por estar aquí y participar con nosotros en este evento. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes este espacio también. Antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña presentación. El Instituto para la Calidad es una unidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y nosotros nos dedicamos a todo lo que son formación continua, capacitación in-house y consultoría. Trabajamos sobre temas vinculados a procesos, proyectos, calidad, desarrollo organizacional y temas afines, pero estamos vinculados estrechamente con optimizar, promover y generar espacios en los que podamos hablar, conversar, dialogar sobre temas vinculados a calidad. Ese es nuestro principal foco, nuestro principal interés. Estamos, como parte de nuestra misión, es contribuir y colaborar también con la sociedad con respecto a estas temáticas, especialmente dando estos espacios o generando estos espacios para poder conversar sobre ello. Trabajamos con las diferentes modalidades: presencial, ojalá que pronto ya podamos volver a nuestras aulas, virtual y también a través de la modalidad semipresencial, ¿no? Pero siempre estamos estimulando lo que es el aprendizaje adulto, un elemento fundamental que es el aprendizaje autónomo y la construcción cooperativa del conocimiento, ¿no? También es parte de nuestro modelo educativo. Nuestra calidad de servicio está respaldada por la certificación ISO 9001 y la acreditación ISET, que es aquella acreditadora que indica, garantiza que nuestros programas de formación están enfocados en el desarrollo de competencias desde el diseño hasta la evaluación, pasando por la ejecución. Para nosotros va a ser un gusto que ustedes puedan participar con nosotros también de nuestros programas y vivir esta experiencia de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Para el Instituto para la Calidad es importante el desarrollo de la gestión del talento, ¿no? Hay muchos estudios, investigaciones, expertos que mencionan y dicen que el desarrollo de una sociedad y el crecimiento económico, la productividad de una sociedad depende del capital humano. Esto no es una idea reciente, ¿no? Es una idea que viene ya desde hace muchos años atrás. Por lo tanto, en el Instituto para la Calidad estamos enfocados en generar programas y propuestas formativas que permitan desarrollar este talento que hay en las organizaciones. Pero para poder desarrollar este talento es importante intervenir también en la cultura de la organización, ¿no? No se trata de desarrollar el talento porque lo tengo que hacer, ¿no? O es parte de, sino porque realmente forma parte de mi ADN como organización. ¿Por qué es importante el desarrollo del talento? ¿Por qué es importante gestionar el talento? Es importante porque mejora las habilidades de los equipos, promueve también la innovación, la investigación, la identificación de nuevas áreas de intervención dentro de la organización, eleva la motivación del equipo para que realicen también sus tareas con mayor compromiso, identidad con la organización, elevar la calidad también y la cantidad, y esto se traduce obviamente en el aumento de la productividad dentro de la organización. Entonces, cuando hablamos de gestión del talento, tenemos, ¿no?, la clásica escalerita de primero identificar el talento, desarrollar el talento, incorporar el talento, mantener o retener el talento. Pero todo este proceso debe estar vinculado siempre a los objetivos organizacionales, ¿no? Y estos objetivos organizacionales y estos procesos que forman parte de la organización, también con tres características fundamentales, pensando en la mejora continua, la calidad y la transformación. Y es ahí donde nosotros hemos generado una línea de desarrollo, un eje para nosotros en la formación de las personas, que es el Training and Development, ¿no?, vinculado además con la calidad. Esta línea o este eje está conformado, digamos, por tres elementos fundamentales para nosotros. El primero de ellos, que es el Learning Management, y nosotros trabajamos desde ahí lo que son los diseños y programas formativos basados en competencias. Tenemos el Learning Analytics, que es el tema que nos reúne el día de hoy, que está vinculado al análisis de los resultados de aprendizaje para la toma de decisiones dentro de cualquier organización.
y el Learning Experience, que tiene que ver con aquellas estrategias que ponemos en práctica dentro de nuestras organizaciones para el desarrollo del talento y que nos permite también elevar y mejorar el engagement de los colaboradores con la organización. Y dentro de esa línea, por ejemplo, tenemos en este momento desarrollando lo que es el Learning Experience, el gamificación. Y yo no soy experta en el tema de Learning Analytics, ya me encantaría. Estoy ahí planificando y planeando y insertarme en el grupo que va a empezar recientemente o próximamente, pero sí me gustaría mencionar algunos elementos puntuales, ¿no? Con respecto al Learning Analytics antes de dar paso y presentar a nuestro selecto panel que nos acompaña hoy para trabajar el tema que hemos propuesto. En este caso, el Learning Analytics es el análisis de resultados de aprendizaje para la toma de decisiones, ¿no? Entonces tenemos por un lado al colaborador y toda la información que se pueda generar a partir del colaborador y los procesos de aprendizaje que se dan dentro de una organización. Y luego tenemos la analítica de datos, ¿no? Que incorpora algunos modelos, técnicas, herramientas y que nos permite hacer análisis de esos datos, ¿no? Y estamos hablando no solamente de datos, digamos, generales del colaborador, sino aquellos que también están vinculados con su proceso de aprendizaje dentro de estas organizaciones, ¿no? ¿Y para qué nosotros aplicamos analítica de datos en estos escenarios de aprendizaje? Para tomar decisiones, para elevar la productividad, para reducir los costos también y alcanzar los objetivos estratégicos, que es la finalidad máxima de la organización. Entonces, ya sin más, vamos a invitar y vamos a presentar el panel del día de hoy. Nos acompañan, perdónenme un ratito. Sí. Nos acompañan el día de hoy Isabel Hilliger y Jorge Maldonado. Isabel es magíster en políticas, organización y estudios de liderazgo de Stanford Graduate School of Education en Estados Unidos, candidata a doctorado en ingeniería en el área de ciencias de la computación en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es ingeniera de esta misma universidad. Para nosotros es un gusto contar con Isabel, no solamente en este panel, sino como especialista dentro de nuestro programa, porque además ella actualmente es parte del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Investigación en Analíticas de Aprendizaje Solar y también realiza investigación y analítica de aprendizaje para la mejora continua de la educación superior, no solamente dentro de su universidad, sino también en el marco y el contexto de América Latina. Así que muchas gracias, Isabel, por haber aceptado formar parte, como decía, de este panel y además del curso del programa. También contamos con Jorge Maldonado, él nos acompaña desde Ecuador, él es máster en gestión de las tecnologías de la información y la comunicación de la Universidad Ramón Llull La Salle, España. Tiene una maestría también en tecnología informática aplicada en educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es ingeniero de sistemas de la Universidad de Cuenca, Ecuador. Él actualmente actúa como investigador en el proyecto Erasmus Maker y como coordinador también de la comunidad latinoamericana de Learning Analytics en el proyecto Erasmus Lala. Y definitivamente está súper vinculado a lo que es el desarrollo del Learning Analytics, no solamente a nivel de Ecuador, sino en la región, porque tiene el alcance latinoamericano. Así que recibimos a nuestros panelistas con aplausos virtuales a través de la computadora y les damos la bienvenida entonces a Isabel y a Jorge. Buenos días, si quieren saludar por favor a las personas que nos acompañan el día de hoy. Buenos días a todas y a todos. Qué bueno tenerlos acá y que estén interesados en conocer más sobre la analítica del aprendizaje. Con Jorge nos ha tocado colaborar en empujar esto a nivel de región y expectante de las dudas que puedan tener o las preguntas que nos puedan plantear en este ámbito de investigación y gestión. Gracias, Isabel. Jorge. Muy buenos días con cada uno de ustedes. En primer lugar, bueno, gracias a ustedes, Elsa, por haber acogido este programa de Learning Analytics para Latinoamérica.
Como bien mencionó Isabel, venimos trabajando en esta área cerca ya de 4 años, no solo únicamente desde la parte teórica, sino desde la parte práctica. De hecho, Isabel ha liderado mucho trabajo en toda Latinoamérica relacionado con cómo llevar adelante este tipo de iniciativas. Y también hemos desarrollado, por ejemplo, a través de este proyecto Erasmus que usted bien tuvo a comentar, el proyecto LALA, que acaba de finalizar justo en este año. Hemos logrado conformar una red latinoamericana de 200 investigadores y más de 80 instituciones que están trabajando y que están haciendo analíticas de aprendizaje. Así que para nosotros es un placer estar aquí acompañando a todos los presentes y bueno, esperemos que en este espacio que vamos a tener para conversar sobre las analíticas podamos mostrar el potencial que tiene. Muchas gracias, Jorge. Y me permito corregir, Isabel ya obtuvo su doctorado y compartimos la alegría con ella, así que para nosotros es un doble gusto además y orgullo contar con ella dentro del programa. Felicitaciones por este logro. Gracias, Jorge, y definitivamente creo que impulsar estas temáticas en nuestro país van a ser de mucho interés y es muy importante. Precisamente porque la toma de decisiones se tiene que sustentar también en datos y eso es algo que tenemos que fortalecer en todos nuestros ámbitos de gestión. Bueno, para iniciar algunas pautas, estos son los ejes de conversación sobre los que vamos a trabajar. El primer eje, que tiene una duración de 15 minutos, es el Learning Analytics desde la experiencia de cada uno de nuestros invitados. El eje 2, también de 15 minutos, es el Learning Analytics en las organizaciones. Y el eje 3, vamos a solicitar a nuestro panel que nos hable un poco sobre la situación actual del Learning Analytics y la perspectiva con respecto al desarrollo de esta área y de este tema también en la región, ¿no? Que es súper importante ver no solamente el alcance local, sino también el alcance regional. Entonces voy a dejar de compartir ahora la pantalla y vamos a empezar con el panel. Quisiera pedirles a los invitados, a las personas que están formando parte de este evento, que por favor nos compartan sus consultas a través del chat para poder incorporarlas en la realización, digamos, de las preguntas también hacia el panel. Entonces, los invito, por favor, a cualquier consulta, a colocarlas en el chat para así poder hacerlas llegar a nuestros expertos, ¿ok? Empezamos entonces, digamos, con este panel. Vamos a cambiar la vista. Y quisiera hacer la primera pregunta a ambos panelistas, ¿no? Tanto a Isabel como a Jorge. Me gustaría que podamos empezar hablando sobre cómo se afronta desde sus instituciones el Learning Analytics como un elemento fundamental para la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. De repente empieza Isabel. ¿Quisieras iniciar, por favor? Ok, Elsa, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo actualmente trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Chile y estoy ahí desde el 2014. Mi cargo es subdirección de medición, evaluación y calidad. Por ende, desde esos momentos, como a mediados de los 2010, está esta inquietud de la institución de recolectar información sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya sea para retroalimentar el proceso a nivel microcurricular, sino que también macrocurricular, tomas de decisiones de gestión, toma de decisiones del decanato, procesos de acreditación, o sea, también poder reportar resultados del proceso a agencias externas y también, en el fondo, poder realizar investigación a partir de hallazgos de proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y en el fondo yo tenía experiencia previa de haber diseñado indicadores, instrumentos para recolectar información cualitativa o cuantitativa o construir indicadores a partir de datos secundarios para política educacional. Entonces yo partí trabajando en ese ámbito, pero luego se incorporó como directora de una unidad de educación e ingeniería de la cual se estaban empujando estos temas en la Católica de Chile, Mar Pérez San Agustín, que fue la profesora supervisora de doctorado tanto de Jorge como mía, en donde en el fondo estuvo esta inquietud por decir, bueno, si es que queremos
hacer este proceso de utilizar información para retroalimentar toma de decisiones a nivel micro y macro y a investigación, es importante hacerlo sostenible en el tiempo y hacerlo escalable, porque en el fondo pueden haber múltiples preguntas y estar siempre construyendo instrumentos o pensando en nuevas técnicas de análisis. Y es ahí que justo, en el fondo, a partir del 2017, nosotros nos incorporamos como institución al proyecto LALA, que fue un proyecto financiado por la Comisión Europea con la inquietud de poder instalar capacidades para diseñar e implementar herramientas de analítica de aprendizaje en Latinoamérica a partir del intercambio con instituciones europeas. Y ahí la analítica del aprendizaje se volvió una oportunidad para nuestra institución de escalar todo este enfoque de educación basada en evidencia y a su vez también generar investigación que pudiese también compartir o divulgar estos hallazgos con otras instituciones en la región. Y a partir de ahí hubo distintas iniciativas y hemos ido evolucionando en eso. Las que a mí me competen más directamente tienen que ver con el monitoreo de logro de competencia de los estudiantes, la sistematización de evidencia respecto al logro de competencia, ya sea para reflexionar respecto a la mejora de prácticas del currículum, y así como también, por otro lado, contar con evidencia para reportar a agencias externas. Entonces, si tuviese que reforzar alguna idea, sería que, en el fondo, previo a la analítica del aprendizaje, siempre está la inquietud de tener información para tomar decisiones, y en el fondo uno lo hace a veces como, ya sea desde, no sé, pues, de uno, en el fondo, en base a la experiencia de uno, las creencias, en base a información que se recolecta de forma acotada, pero la analítica del aprendizaje, al tener herramientas que son propias como de distintas técnicas relacionadas ya sea como con la ciencia computacional, la tecnología de información o la estadística, permite que esto sea más sistemático en el tiempo, permite también que distintos grupos de interés cuenten con la misma información, pero a distintos niveles, y con eso poder como monitorear aspectos que sean relevantes para la organización. En nuestro caso, algo que enfatizamos harto, y no estoy mencionando otras iniciativas porque se las voy a dejar a Jorge, que también fue parte de empujar estos temas en la Católica de Chile, pero en fondo en lo que es respecto al logro de competencia, lo que uno ve es que cada vez más con lo cambiante que está el mundo, la industria, en fondo es más desafiante el desarrollar o mantener al día programas de formación para desarrollar los conocimientos y habilidades que requiere este mundo cambiante. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, el contar con herramientas que permitan transformar el logro de los estudiantes en una asignatura u otro a logro de competencia y poder ir monitoreando esto en el tiempo es algo que para nosotros tiene mucho valor estratégico. Gracias, Isabel. Jorge, por favor, tu respuesta con respecto a la pregunta. Sí, gracias Elsa por la palabra. Y un poco para complementar también, bueno, lo que comentó Isabel. Bueno, con Isabel fuimos compañeros de doctorado en la Católica en Chile, como ella bien comentó. Tuvimos la misma mentora y bueno, en 2019 yo regresé ya a mi país, a Ecuador, y ahí trabajo como profesor en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Cuenca. Desde nuestra institución, por ejemplo, que es una institución que también participó en este proyecto Erasmus, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer en estos 2 años desde que empezó la pandemia fue instaurar la cultura de Learning Analytics desde una perspectiva de que las decisiones que se están tomando en mi universidad a partir de ahora están basados justamente en lo que los datos nos pueden contar. De hecho, los datos siempre nos cuentan historias y yo creo que el fundamento principal de las analíticas de aprendizaje es cómo reaccionamos a esa historia que nos cuentan los datos. Entonces, un primer paso que hicimos fue el de establecer una cultura de alfabetización sobre lo que son las analíticas y cómo éstas pueden aportar dentro de la institución. Específicamente, ya en el rol que estoy como docente y coordinador de varias iniciativas dentro de la universidad, afrontamos el reto de la analítica, a diferencia, por ejemplo, de lo que comentaba Isabel en la Católica, lo abordaron más desde la parte, por ejemplo, curricular, desde la parte más académica para tomar decisiones puras y duras sobre cómo mejorar los procesos. Nosotros nos metimos más a trabajar, por ejemplo, desde el aula de clase para
justamente saber cómo los estudiantes están trabajando, ¿no es cierto? Una de las cosas que es interesante tratar de ver es qué rutas de aprendizaje hacen los estudiantes. Y esas rutas de aprendizaje, cómo de alguna manera denotan cómo ellos están, por ejemplo, realizando su proceso de formación, ya sea que sea esto a nivel de la organización, a nivel, por ejemplo, de otras instituciones, etcétera. Entonces, con las analíticas, nosotros desde el aula de clase pudimos, y con las técnicas que existen, y de hecho nosotros en este curso de analíticas ahondamos mucho en esto, mostramos muchos casos prácticos que lo llevamos en nuestras instituciones, tanto en la Católica, en la Universidad de Cuenca, pero también una visión de la región en Latinoamérica. De hecho, por ejemplo, en el módulo que también aborda Isabel, por ejemplo, ella les ayuda mucho a entender por dónde empezar. Mi módulo, por ejemplo, también les ayuda a entender qué se ha hecho a nivel de Latinoamérica. Esa mirada que tenemos también de la comunidad nos ha ayudado a aprender bastante, a saber desde dónde se pueden comenzar a implementar las analíticas de aprendizaje, ¿no? En las distintas organizaciones. Y ponemos, de hecho, sobre la mesa cuáles son justamente los principales desafíos dependiendo los contextos que tiene cada organización. Pero a la final a lo que apelamos también, y reforzando lo que comentaba Isabel, es de que las personas que toman decisiones sin datos son personas que toman decisiones basado un poco en la emocionalidad del momento, pero las personas que toman decisiones informadas, basadas en datos, son personas que están informadas y que realmente tienen una base para poder avanzar de manera sólida sobre cambios que se quieran hacer dentro de las organizaciones. Y esto está muy relacionado o asociado también al éxito que los programas de formación puedan tener dentro de las distintas organizaciones. El tema de hacer un seguimiento justamente a cómo las personas aprenden, cómo las personas enseñan, es un tema que en los últimos 8 años ha tenido un despegue bastante fuerte. Y de hecho algo también a destacar, por ejemplo, es que Isabel pertenece a Solar, y Solar es una de las organizaciones a nivel mundial, digamos, la que lidera el tema de analíticas de aprendizaje en el mundo. Y de hecho Isabel colabora trabajando mucho con Solar, organizando Summer Schools. También, por ejemplo, es la encargada del Special Interest Group de Learning Analytics en Latinoamérica. Y bueno, parte de las fortalezas que tiene este programa es justamente que nosotros mostramos esas experiencias globales de toda la región dentro de este curso. Muchas gracias, Jorge. Y creo que ambos han tomado y han tocado puntos súper importantes vinculados a cómo se está desarrollando el Learning Analytics, no solamente a nivel local, sino también en la región. Pero luego también nos ponemos a pensar justo en la frase que has mencionado, ¿no? El que no toma decisiones sobre el análisis de datos es como tomar decisiones a ciegas, ¿no? Y creo que todos los que estamos vinculados al elemento gestión dentro de las organizaciones, y no hablo solamente de la gestión administrativa, sino también la gestión del talento humano, la gestión del desarrollo de las competencias, ¿no? Que son tan importantes y además que es lo que estamos desarrollando en la época actual. Entonces es importante utilizar nuevamente este Learning Analytics para poder analizar esos comportamientos y esas formas que tienen las personas de aprender para la toma de decisiones dentro de una organización. Y entonces damos el salto desde la academia hacia el contexto organizacional y continuamos contigo, Jorge, con la siguiente pregunta, si me permites. ¿Cómo apoya el desarrollo del talento humano en una organización o empresa el Learning Analytics? ¿Cuál es la tarea o la función que tiene el Learning Analytics dentro de una organización para el desarrollo del talento humano? Bien, gracias Elsa. Como usted bien menciona, si es que queremos, ¿no es cierto?, instaurar, por ejemplo, apoyar el desarrollo del talento humano, pues obviamente lo que tenemos que hacer es saber cómo ese talento humano se está desarrollando. Lo que es el tema de capacitación dentro de las organizaciones, ya sean grandes, medianas o pequeñas,
generalmente busca que las personas logren hacer una carrera dentro de las organizaciones, pero las organizaciones a veces se preguntan, ¿y cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos? En los procesos de formación, a veces se busca desarrollar habilidades más que tratar simplemente de armar programas donde se transmita o se transfiera información y que eso se convierta en conocimiento. Pero muchas veces el currículum oculto que tienen los distintos programas de formación no se logra medir o no es posible lograr evidenciar qué es lo que realmente están aprendiendo, por ejemplo, están desarrollando los trabajadores en una organización. Entonces, en ese sentido, el Learning Analytics, a través justamente de los datos, viene a apoyar para poder mostrar dónde se pueden realizar las distintas mejoras en una organización para que el talento humano adquiera las habilidades que al final estábamos esperando hacerlo. De hecho, Isabel mencionaba, por ejemplo, que ellos hacen medición de competencias y ellos tienen en la Católica de Chile mucha experiencia haciendo este tipo de mediciones. De hecho, ustedes saben que según distintos rankings donde se mire el ranking QS, generalmente la Pontificia Católica de Chile está posicionada siempre entre los 3 primeros lugares y de hecho eso responde a que la capacitación, por ejemplo, o el tema del desarrollo del talento humano dentro de la organización se viene llevando de una manera formal, ¿no? Y al hablar de una manera formal, es decir, lo hacemos utilizando esta área de las analíticas del aprendizaje, que es una combinación de temas de ciencias de la computación, donde el poder de los algoritmos, el poder computacional, nos permite encontrar patrones en los datos que nos cuenten, por ejemplo, qué hacen y qué están dejando de hacer los estudiantes o las personas que toman las capacitaciones para lograr los objetivos propuestos. Entonces, también desde ese punto de vista, de esa perspectiva, si bien el Learning Analytics apoya el desarrollo del talento humano a través de esa toma de datos informadas, pero también permite vislumbrar otras cosas que generalmente en los currículums no se logran evidenciar y que a lo mejor estamos también enseñando otras habilidades y no las sabíamos. Entonces, a través de las analíticas podemos también en ese sentido ver qué es lo que está sucediendo. Son muchas las oportunidades que ofrecen las analíticas para organizaciones, para las distintas empresas. De hecho, la pandemia nos empujó o nos dio un gran impulso, fue un acelerador impresionante para que los cambios, las transformaciones digitales en las organizaciones que prácticamente se den lo que tenía que pasar en 5 años, pasó prácticamente en casi 2 años que llevamos de pandemia. Entonces, yo creo que Isabel también puede aportar mucho en esta pregunta porque ella ha trabajado, por ejemplo, en muchos talleres en Brasil, ha estado en Perú, ha estado en distintos lados y, por ejemplo, a nivel curricular, ella puede comentar también qué aportes tiene, por ejemplo, la analítica de aprendizajes. Sí, muchas gracias. Le damos el paso entonces a Isabel para que complemente la respuesta. Gracias. Claro, ahí tal vez teniendo en cuenta que está esta inquietud de cómo la analítica del aprendizaje podría aportar a las organizaciones, hay todo como un subcampo que emerge de la analítica del aprendizaje que se le conoce como Corporate Learning Analytics o analítica del aprendizaje corporativo, y es que hoy las instituciones educativas junto con las empresas, junto con otras organizaciones, comparten el rol de formar al fondo y desarrollar competencias de las personas indistinto de la edad, en el fondo uno tiene tal vez muy etiquetado el sistema educacional desde un punto de vista del estudiante a nivel escolar, el estudiante universitario y y ya el trabajador o el colaborador, etc. Y resulta que ahora los sistemas son mucho más fluidos y dado todo el foco o la relevancia que ha adquirido el aprendizaje a lo largo de la vida, en el fondo somos estudiantes toda nuestra vida. Y eso implica que, en el fondo, sí, las universidades tenemos una misión de preparar a las personas para enfrentar el mundo laboral, pero a su vez también el mundo laboral tiene un rol en influir en los currículums de las universidades y de sus programas, pero también en continuar formando a la fuerza de trabajo.
Y en ese sentido, en el fondo, yo creo que es un factor diferenciador importante del cual nos hemos dado cuenta, o tal vez, claro, como decía Jorge, la pandemia lo ha enfatizado, es la relevancia de tener el capital humano preparado y particularmente para mundos muy cambiantes. Entonces, es ahí que también la oportunidad de analizar sistemáticamente datos relacionados con el desempeño de los colaboradores en torno a habilidades específicas puede contribuir a que la organización detecte necesidades de fortalecimiento de habilidades específicas, tenga programas para el desarrollo del talento, reconozca a los trabajadores, haga incentivos, a su vez también haga programas de retención. Entonces hay todo un mundo en compartir esta misión y a su vez también en el fondo formar a las personas y por ejemplo, en esta misma línea, a mí me ha tocado, claro, yo efectivamente he hecho un trabajo importante a nivel, en un contexto más bien educativo, que es la Universidad Católica de Chile en relación a el asegurar logro de competencias, pero actualmente yo también tengo una afiliación con la Facultad de Educación de la universidad y en el contexto de CEPE, que es el Centro de Estudios y de Políticas Públicas en Educación, estamos en un proyecto ahora trabajando con microempresas. En el fondo hay una asociación chilena de emprendedores en donde también hay como inquietudes respecto a la transformación digital y a las habilidades que eso requiere en empresas pequeñas y medianas. Entonces, en el fondo, ellos tienen la inquietud de empujar programas en esa línea, pero el desafío está en que si es que uno invierte recursos en desarrollar talento, uno también se quiere asegurar de que esos recursos en el fondo dan frutos. No solo en productividad, también en la valoración, en el crecimiento personal, etcétera. Entonces, hemos estado trabajando en conjunto con la Asociación de Emprendedores Chilenos en pensar en indicadores que sean relevantes para ese tipo de programas, de manera de poder ir monitoreando si es que se cumplen los objetivos. Y si es que uno está haciendo programa de transformación digital, y ahora que estamos en el fondo con aulas que son prioritariamente a distancia, digitales o híbridas, en el fondo los participantes de este tipo de programas dejan trazas en su interacción con distintos tipos de medios. O sea, hoy por hoy nosotros estamos todos conectados a través de esta plataforma que permite hacer videoconferencias, y como detrás de esto hay todo un tema de que el mismo Zoom es capaz de reportar y saber quién se conectó, si es que hubo un registro o no de correos, por cuánto tiempo, y esas cosas van en fondo a uno permitiendo monitorear asistencia, participación, y eso se puede ir como complementando con en la entrega, los desempeños demostrados y a su vez ciertos resultados de aprendizaje. Entonces, ahí uno puede ir detectando brechas, pero también oportunidades para reconocer a quienes tal vez han participado activamente, a su vez obtener retroalimentación de qué ha funcionado bien y qué ha funcionado, qué se podría mejorar, y con esto fortalecer el desarrollo del talento más allá de la universidad, sino que ya enfrentando en el mundo laboral. Muchas gracias, Isabel. Y quizás David Iguchi nos deja un comentario a través del chat del Zoom que nos da entrada al tercer eje de desarrollo de este panel, que es cuáles son los retos que enfrenta el Learning Analytics en las organizaciones, ¿no? A partir de lo que estamos conversando. Y el comentario de David, definitivamente creo que no solamente es digamos, no solamente es un escenario propio de Perú, ¿no? Sino que es un escenario, creo que propio de muchos países, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Él nos menciona y dice, las pequeñas empresas poco van a invertir en el desarrollo de analíticas, ¿no? Para entender y comprender cómo aprenden sus colaboradores, y las grandes empresas se concentran más en el desarrollo de los programas, pero poco también en estos espacios de analítica, ¿no? O sea, tienen tanta data que a veces no saben cómo aplicar o cómo utilizar esa información para la parte de tomar decisiones para la mejora y los objetivos organizacionales. Entonces, ese es por un lado, nos deja ese comentario David, y por otro lado también nos pide José Granados, de repente si podemos dar algún ejemplo
ya lo hemos hecho en otros eventos anteriores, José también, sobre ejemplos prácticos de Learning Analytics en el contexto local y regional también, pero no sé si Jorge o Isabel nos pueden contar alguna experiencia, digamos, o buena práctica con respecto a esto, para ir en la línea de este tercer eje. Isabel, continuamos contigo entonces para responder este tercer eje y estos comentarios que nos están dejando los participantes. Tu micrófono, Isabel, por favor. Mil disculpas. Ahí asumo que se escucha bien. Sí. Bueno, en el desafío y estas inquietudes que se plantean en el chat de la reunión, efectivamente, tal como también lo mencionó Jorge, él da ejemplos de cómo se ha aplicado el Learning Analytics y en el fondo también hacemos la bajada o la llegada, qué significa esto también en un mundo, en el mundo de las empresas. En ese sentido, hay retos que también son comunes a cualquier organización. Por ejemplo, hay retos que son más bien tecnológicos o técnicos. Ahí yo creo que, claro, tal vez Jorge puede profundizar más, pero lo que yo me podría anticipar a cosas que detectamos a partir de entrevistas y encuestas que hicimos en distintas instituciones educativas, hay un tema que es transversal a organizaciones e instituciones educativas, que es tener la infraestructura para integrar datos y tener una política transparente a todos los actores que son parte de una organización respecto a los datos que se recopilan, quién tiene acceso a los datos, cuál es el proceso para acceder a un dato o no, y qué datos se tienen que proteger, qué datos están sujetos a consentimiento. Yo creo que en ese sentido tal vez hay un trabajo que hacer en instalar capacidad y establecer una cultura de uso responsable de los datos, porque muchas veces también lo que ocurre en la organización es que en vez de instalarse esa cultura, lo que se hace es no utilizar los datos, sencillamente. Es decir, ya, es tanto en la complejidad de ponernos de acuerdo en relación a qué es la información, cuál es la información más relevante para tomar decisiones respecto a cómo fortalecer el conocimiento a nivel organizacional, que al final decidimos no utilizar los datos, pero hoy por hoy, eso a nivel ético incluso, en el campo de la analítica del aprendizaje, se asume que las organizaciones, si tienen información que pueden usar en beneficio del proceso de aprendizaje, están en el deber ético de hacerlo. Entonces, ahí la relevancia es poder conversar con distintas partes, revisar normativa a nivel nacional respecto a protección de datos personales, revisar marcos internacionales, revisar cuál es la regulación a nivel de la organización y, en el fondo, en base a eso, establecer un código y un proceso que sea conocido por todos y estar constantemente revisando y socializando. Eso sería como un desafío. Y hay otro desafío también que es desde como, en el fondo, el tener la capacidad de tomar decisiones basadas en evidencia no es algo con lo que, o sea, uno inherentemente nace con un pensamiento científico, uno lo ve en la niñez, las niñas y niños se preguntan cosas a partir de cosas que observan, pero muchas veces también ya en la gestión uno está sobre la marcha y muchas veces como no necesariamente uno recurre al dato o se cuestiona cuál es el dato más relevante para tomar cierta decisión. Entonces ahí es importante también en el fondo generar cierta conciencia del valor del aprendizaje en la organización, no solo a nivel individual, sino también colectivo, y involucrar a las distintas partes interesadas y averiguar cuál es la información que es más relevante y como cuáles son las situaciones que en verdad en las cuales le hace falta información, cuáles son las necesidades de analítica de aprendizaje en la organización para priorizar ciertas iniciativas y luego a partir de eso ir construyendo. O sea, hoy por hoy nosotros tenemos distintas iniciativas, pero partimos de iniciativas puntuales. O sea, nosotros teníamos esta inquietud por medir competencia y teníamos inquietudes, por ejemplo, en el ámbito del aprendizaje en línea. Ahora nos estamos moviendo incluso también a incorporar ciertos aspectos más, ahí lo hicimos más descriptivo y ahora nos estamos tratando de incorporar cosas más predictivas, para detectar ciertas situaciones de riesgo, apoyar a los estudiantes. Entonces, como que esto tiene niveles. Entonces, lo primero es lo ético y lo técnico, y luego las necesidades propias de la organización y cómo priorizar ciertas iniciativas basadas en datos. Perdón. Jorge, si nos puedes apoyar, digamos, complementando un poco el enfoque, sí es importante entender la preocupación de nuestros interesados, digamos, asistentes a este panel,
sobre cómo es que se utiliza de manera concreta de repente este Learning Analytics dentro de una organización, ¿no? En cualquier escenario en el que nos encontremos. Como decía Isabel, todos desde que nacemos hasta nuestro último suspiro vamos a aprender. ¿Cómo hacemos que este aprendizaje se convierta en un potencial y en un activo importante para la organización, ¿no? Perfecto. ¿Es posible que me dejen compartir pantalla, Elsa? Estuve leyendo los Sí, comentarios de los participantes sí. y quiero mostrarles para que tengan una idea, para complementar la respuesta de Isabel desde el lado técnico, cómo se conciben las analíticas de aprendizaje. Porque yo entiendo que hay gente que quiere anticipar ya en sus organizaciones por dónde puedo empezar a hacer analíticas de aprendizaje o qué es lo que tengo que hacer. De hecho, hacer analíticas de aprendizaje tiene que ser básicamente un cambio dentro de lo que es la cultura organizacional, es decir, comenzar a pensar que nosotros debemos, como bien decía Elsa, tomar las decisiones ya no basado en percepciones, ¿no es cierto? Ni en opiniones, sino basarlo en lo que son la toma de datos. La primera pregunta sería, ¿cómo empezar a hacer analíticas de aprendizaje? ¿Por dónde empiezo? ¿A quién convenzco? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, y es justamente parte de lo que enseñamos en esta especialización, ¿no? Porque cada organización es completamente distinta y tiene su propio contexto. Entonces, por ejemplo, hay miradas desde donde nosotros generamos primeramente la política para que luego se instauren las prácticas de analíticas de aprendizaje. Otras veces, por ejemplo, lo empujamos desde abajo hacia arriba, es decir, desde las propias personas que hacen uso de las analíticas del aprendizaje para que esto escale a una política que puede ser más de la organización o más de la institución. Por ejemplo, en el caso del lugar donde yo laboro, por ejemplo, hicimos un enfoque desde abajo hacia arriba, donde lo que hacemos fue crear primero, ¿no es cierto?, algunas herramientas que desde lo tecnológico ya supone algunos retos, como decía Isabel, en la infraestructura, por otro lado también en la integración de los datos. De hecho, el 70% del tiempo, cuando uno quiere comenzar a hacer analíticas de aprendizaje y explotar los datos, los pasa tratando de integrar la información, bases de datos a lo mejor obsoletas, información que se encontraba en papel, todo hay que digitalizarlo, ir a esa transformación digital, y esto lleva un gran proceso del tiempo. Luego de eso, por ejemplo, en este caso, ¿cómo las analíticas pueden aportar? En nuestro caso, nosotros hacemos seguimiento, por ejemplo, a los profesores o a las personas que toman una capacitación dentro del marco de la educación continua y podemos ver, por ejemplo, cómo están trabajando a lo largo de la semana en las distintas sesiones. Y de forma adicional podemos trabajar, como decía Isabel, en cosas de predicción, en cosas, por ejemplo, de poder asociar si es que la capacitación, cómo ha rendido una persona, cómo eso se refleja con lo que está haciendo dentro de la organización. Por ejemplo, estoy pensando, alguien que tomó, ¿no es cierto?, un curso de capacitación, no sé, en programación neurolingüística para mejorar sus ventas. Ya, ¿cómo eso se relaciona a nivel de cómo esa persona desarrolló el curso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tomar distintos indicadores como el tiempo invertido, las sesiones que trabaja esa persona, su calificación final, a lo mejor puedo ver qué recursos entró, en qué recursos no entró, cómo trabajó, por ejemplo, en las distintas sesiones, cantidad de tiempo invertido, y esto asociarlo a lo mejor con los resultados que puede tener en su parte profesional, ¿no? Entonces, de alguna manera, las analíticas también a lo que evocan en este sentido es de que si vemos esto, si vemos información o esta historia que nos cuentan los datos, ¿qué voy a hacer yo como organización para que más adelante pueda hacer las correcciones o retroalimentar justamente esa capacitación y la capacitación sea mucho más efectiva? Uno de los grandes temores que tienen las organizaciones hoy en día es de que las capacitaciones virtuales realmente no tengan un efecto adecuado, es decir, que se conviertan simplemente en sesiones donde la gente se informe, pero no están desarrollando nuevas habilidades.
Entonces, parte de comenzar a instaurar analíticas es justamente tener evidencia de lo que están haciendo las personas que toman esas capacitaciones. Y en base a eso, por ejemplo, yo tengo acá un par de grupos, tengo grupos o tengo personas que sé, por ejemplo, que no están trabajando bien, no lo han hecho bien, y esto me permite a mí, como organización, tomar una decisión con respecto a esta persona. Entonces, esto sería un ejemplo muy rápido, muy simplista también, como les digo, de cómo se pueden aplicar las analíticas dentro de las organizaciones o las universidades ya directamente. Me dice por aquí los indicadores que se muestran son cuantitativos, pero no cualitativos. Hay de distintos tipos, ¿no? Se puede cuantificar y se puede cualificar. De hecho, parte de la especialización y una de las cosas que nosotros hacemos es hacer énfasis en que cuando uno quiere mirar los datos, tiene que tener un acercamiento mixto. Ni lo muy cuanti ni lo muy quali. Ambos son complementarios y no son excluyentes en ese sentido, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros en el programa enseñamos desde la base de lo que son las analíticas, presentamos muchos casos, por ejemplo, de estudio que fueron resultados del proyecto de Learning Analytics en Latinoamérica, donde se trabajaron con muchas instituciones en Ecuador, en Chile, en Brasil, europeas, de distintas herramientas a distintos niveles de cómo se han aplicado, qué mediciones se han hecho, cómo se ha evaluado el impacto. Y por ejemplo, Isabel trabaja mucho en enseñarles una herramienta que les permite extraer de la organización el estado de situación actual antes de iniciar a hacer Learning Analytics, por ejemplo, ¿no? Y obviamente luego en los otros módulos se van dando ya herramientas un poquito también más técnicas, se trabaja con un set de datos para trabajar un caso de estudio y que vean cómo se transforman los datos en ese sentido. Ojo que todos estos desarrollos tecnológicos tienen que llevarnos a tomar decisiones, a instaurar políticas. Y este tipo de decisiones ya son más contextuales para cada organización. A veces me encuentro con preguntas como, ¿las analíticas de aprendizaje van a solucionar todo para todas las organizaciones o existe un único modelo de hacer analíticas? No, o sea, es un campo bastante amplio y las respuestas que uno obtiene dependen de las buenas preguntas que podamos hacer para poder tomar esas decisiones. Entonces, eso es lo que les puedo mostrar, les puedo comentar muy brevemente, para que se pueda ver cómo funciona esto del tema de las analíticas. Está con Gracias, Jorge. Sí, gracias, Jorge, por el aporte. Definitivamente, ahora, más que nunca, estamos enfrentando procesos de capacitación, formación, desarrollo de competencias, utilizando tecnologías, ¿no? Dentro de las organizaciones. Y muchos de nosotros nos hemos visto sorprendidos porque antes teníamos una plataforma de aprendizaje, por ejemplo, digamos, con los elementos básicos, ¿no? Que muchas veces los utilizábamos como repositorio para colocar ahí los materiales del curso, del programa, o de lo que se iba a implementar como parte del proceso de capacitación de nuestros colaboradores. Sin embargo, ahora necesitamos rescatar y recopilar datos de esas plataformas, los datos que nos dan con respecto a las interacciones que se generan entre el aprendiz, ¿no? El colaborador que aprende y el que gestiona el aprendizaje dentro de esa organización. Entonces, digamos que nos sirve visualizar cómo se maneja una plataforma de enseñanza-aprendizaje, porque ya muchas veces las capacitaciones no solamente las vamos a realizar convocando a las 300 personas o 200 personas de la organización para hacer un taller, una charla, es informativa, ¿no? Tenemos que generar procesos de aprendizaje mucho más internos, mucho más conectados. Perdón, nos estaban preguntando por aquí, por ejemplo, cómo es que se realiza
el tema de los datos cuantitativos, cómo es que se realiza la evaluación de la política empleada. Creo que, Alfonso, te refieres en todo caso a la política de la organización, o te refieres a lo que comentaba Isabel con respecto a las políticas vinculadas a la ética y al manejo de los datos. De repente nos puedes especificar por ahí cómo se realiza esto, ¿no? ¿Cuál es la relación con la innovación abierta? Entonces yo creo que es importante mencionar, gracias Alfonso, mencionar ahora, para ir cerrando este panel y dar respuesta a las inquietudes de nuestros invitados. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene para dar un enfoque prospectivo? ¿Qué oportunidades se generan puntualmente? De repente, Jorge, nos comentas 2, Isabel, 2 oportunidades de la implementación de Learning Analytics dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son estas oportunidades, beneficios, avances, ¿no? Que puede generar esta implementación de Learning Analytics en cualquier organización, no solamente una organización educativa, ¿no? Sino también que a veces suena a Learning Analytics como educación, sino en cualquier organización que esté preocupada e interesada por gestionar el talento humano y desarrollarlo. Y si me permiten acotar, más aún, esto es importante ahora en época de pandemia, ¿no? Fortalecer el capital humano se convierte en una prioridad en estos tiempos, y así tendría que ser. Las oportunidades, además, enfocadas de repente en ver cómo nuestros participantes, si desarrollan sus competencias dentro de esta línea de Learning Analytics, van a poder de repente estar a la vanguardia de lo que se necesita en nuestro país y en la región. Jorge, continuamos contigo. A ver, no sé. Sí, Elsa, a mí me gustaría también, relacionado con esta prospección que nos pide que hagamos, a mí me gustaría un poco entrar en la respuesta a lo que comenta en relación a lo que es la innovación abierta. De hecho, la innovación abierta suele tener un sinónimo que es la parte de inteligencia colectiva, y son los centros de investigación, las universidades, es decir, agentes externos que generalmente apoyan a las empresas o las instituciones para que se pueda dar justamente este tema de innovación abierta. Generalmente las instituciones o corporaciones tienden a cerrar sus procesos o a trabajarlos de forma cerrada, ¿no? Entonces los proyectos los gestionan exclusivamente ellos. Pero el tema de Learning Analytics, al trabajar, como digo, con centros de investigación, con universidades, e incorporarlos dentro del espacio corporativo, les representa justamente el que puedan instaurar otro tipo de proyectos, como por ejemplo, esto es lo que dicen, cómo evaluar el impacto de la iniciativa dentro de la organización. Y no me refiero a la evaluación del impacto únicamente en términos académicos, sino en, por ejemplo, cuestiones como retorno de la inversión o cosas por el estilo. Generalmente en las organizaciones tienden a parametrizar o a tratar de medir absolutamente todo para tratar de justificar de que si es que muevo algo desde A hasta B, o si es que hago una intervención, ¿no es cierto?, con mis empleados, ¿qué beneficio o qué impacto tiene eso? Y de hecho, por ejemplo, ese tipo de estudios que se llaman A/B testing, generalmente los hacemos dentro de los espacios académicos, pero con una rigurosidad o una formalidad que efectivamente nos permite que los procesos se puedan replicar en otras instituciones y poder valorar también esos resultados. Entonces, justamente el programa de analíticas de aprendizaje combina ese tipo de cosas, y por eso les mencionábamos que nosotros lo que compartimos aquí es la experiencia de prácticamente cerca de 80 instituciones de Latinoamérica, donde hemos visto que se han implementado esto, cómo lo han llevado a la práctica, cuáles son los beneficios, cómo vamos a llegar adelante, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se tienen que hacer. Lo primero es entender cómo está una organización y si es que puedo o no puedo empezar a hacer analíticas de aprendizaje. Un error común que se comete es entender a las analíticas como me dedico a analizar datos y ya, saco indicadores, echo indicadores y comienzo a medir. Pero las analíticas no empiezan desde ahí, empieza por entender realmente qué es lo que quiero saber en mi organización. Y luego de eso saber si es que mi organización está preparada para hacerlo. Si no tengo la infraestructura, si no tengo lo adecuado, o sea, mal voy a poder querer analizar datos porque voy a tener una mirada sesgada
por la poca información o la información inmadura que puedo tener dentro de mi organización. Luego de eso hay un tema también relacionado con la parte ética del uso de los datos. Yo no sé si, por ejemplo, las organizaciones están pensando o saben, dependiendo las leyes en los distintos países, a quiénes les pertenecen los datos. A veces, por ejemplo, hacemos partícipes de distintos tipos de encuestas y, por ejemplo, esas encuestas, mi pregunta es, ¿están validadas? ¿Están bien diseñadas? Entonces, tiene que haber mucha rigurosidad. Entonces, cuando las organizaciones no hacen esta innovación abierta, no hablan con terceros, se cierran únicamente en sus mundos, van a comenzar a ver lo que ellos quieren ver, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero ver que esta capacitación efectivamente tuvo un efecto y no soy riguroso, pues voy a tener a lo mejor una mirada muy sesgada y puedo caer en el error de que todo lo que hago voy a calificar o voy a decir que está bien. La innovación abierta invita a que terceros, a que gente de afuera, con otros métodos de medición, puedan justamente tratar de parametrizar esto, ¿no? Pero más allá de esto, yo creo que lo que uno tiene que valorar ahí es más que el cuánto invierto y cuánto obtengo a la vuelta de la esquina, es la transformación que puedo tener dentro de mi organización. No se trata únicamente de números fríos en decir, ingreso $10 a la máquina registradora y obtengo 100 porque de eso se trata las analíticas. Las analíticas van mucho más allá. De hecho, buscan mejorar, primero, medir el impacto que tiene en la organización. Segundo, mejorar los procesos internos para obtener los resultados que estamos deseando. Y para eso se necesitan hacer buenas preguntas de partida y saber qué es lo que estoy buscando. Si es que yo no tengo también esa parte, como digo, cultural de analíticas de aprendizaje dentro de mi institución, voy a terminar haciendo cualquier cosa menos analíticas de aprendizaje. Y eso sí quiero dejar claro y diferencio que las analíticas de aprendizaje no es tomar datos, meterla a una caja negra, darle la manivela para que salga algún resultado y lanzar un indicador. Si caemos en eso, no estamos apelando a lo que son las analíticas de aprendizaje. Gracias, Jorge, y además por las precisiones que nos hace llegar para también las personas que nos acompañan. Es importante mencionar que dentro del programa que hemos diseñado sobre Learning Analytics, lo que esperamos precisamente es contribuir con el desarrollo de las competencias vinculadas a este eje de desarrollo profesional. Tenemos en nuestro país pocas personas que realmente se dedican a hacer Learning Analytics en las organizaciones. ¿Hay organizaciones que están implementando Learning Analytics? Sí las hay. Y claro, son grandes corporaciones, ¿no? Tenemos a Alicorp, tenemos a BCP y tenemos a varias empresas, grandes corporaciones, como bien nos mencionaba por ahí David, que están invirtiendo en esto, pero nos tenemos que poner a analizar por qué están invirtiendo en hacer analítica del aprendizaje en sus organizaciones. ¿Qué podemos aprender nosotros para las organizaciones a las que pertenecemos o a las que ayudamos de repente a través de nuestras consultorías o programas de repente in-house? Entonces creo que es el momento y es la hora de pensar en formarse y desarrollar competencias en esta línea de Learning Analytics. Hay que aprender porque es el elemento que se va a necesitar y que se necesita actualmente en las organizaciones. Isabel, de repente tus aportes o complementos para esta respuesta, por favor. Sí, yo me voy a referir brevemente a oportunidades en relación al uso de la analítica de aprendizaje en organizaciones y dos concretas. La primera, en el fondo, está en detectar colaboradores que puedan necesitar apoyo en el desarrollo de ciertas habilidades. En el fondo, perder un colaborador tiene un tremendo costo a nivel humano, a nivel económico, y no solo para la organización, sino también para la movilidad o la rotación que se genera las organizaciones, en la dinámica del mercado laboral. Entonces, en el fondo, el poder monitorear a través del desempeño, si un colaborador necesita apoyo, fortalecimiento de ciertas habilidades o promoción o reconocimiento, porque pueden ser ambos causales, pueden ser como la falta de reconocimiento o la falta de apoyo pueden conllevar a que una persona no se sienta valorado a nivel de la organización. La analítica del aprendizaje enfocados como al monitoreo del proceso del desarrollo de la persona pueden aportar en ese ámbito.
y en otro ámbito también pueden hacer tareas que son costosas más ágiles. O sea, por ejemplo, a nivel ya más cualitativo, hay todo un tema, nosotros, por ejemplo, a nivel de política de evaluación de nuestros colaboradores, que son principalmente docentes, hay tanto datos cuantitativos como cualitativos, y lo cualitativo tiene un tremendo valor, pero es más costoso, muchas veces tal vez implica más trabajo el poder analizar los comentarios u otros, pero dentro del mundo de la analítica del aprendizaje, como bien mencionaba Jorge, es un mundo donde trabajamos con ambos tipos de datos, y todo lo que hay de procesamiento de lenguaje natural u otro permite a veces extraer ideas rápidas a partir de evaluaciones cualitativas. Por ejemplo, yo sé que muchas veces los jefes o líderes de equipo les toca, por ejemplo, hacer cosas más de carácter cualitativo con sus colaboradores. Ya hay técnicas en esa línea que se puedan aprovechar también. Entonces yo diría que lo costoso que hay dentro del proceso de aprendizaje es hacerlo más ágil, de manera de tal vez detectar necesidades de reconocimiento o apoyo que sean más oportunas. Esas como dos iniciativas. Muchas gracias, Isabel. Tenemos una pregunta también de Alex, que nos dice si, a ver, la traslado, ustedes la tienen en el chat también, yo voy a hacerla en resumen. ¿Cuán fácil y accesible es para la empresa conseguir esta información de análisis de datos o para hacer análisis de datos para la evaluación de su proyecto, ¿no? Va a requerir siempre de técnicos o especialistas para que puedan traducirles la información y así puedan tomar decisiones acordes a su giro de negocio. ¿Cuán costoso es ello? Sí, desde la parte técnica, a ver, como les decía, para poder obtener información a partir de los datos, lo primero es tener obviamente acceso a los datos, ¿no? Y eso depende de las políticas que tenga cada organización. Hay organizaciones que son muy celosas con sus datos y, por ejemplo, las bases de datos o los sistemas que integran datos generalmente tienen muchas restricciones para el acceso. Lo segundo es que dentro de la cultura de analíticas de aprendizaje uno tiene que tratar de trabajar con información que esté anonimizada. Eso quiere decir que vamos a respetar un poco la individualidad y la privacidad de lo que hacen las personas dentro de las organizaciones. Entonces, si es que yo voy a realizar algún proceso de transformación digital y necesito utilizar datos, pues bueno, los datos les pertenecen a las personas y en las organizaciones deberían trabajar con consentimientos de informados para saber que esos datos se utilizan para mejora y no a lo mejor, como ha sucedido muchas veces, se venden esas bases de datos, que es una práctica que no suele ser adecuada por tema de privacidad. Luego de eso, sí se necesita gente que desde el lado técnico sea capaz de transformar los datos. Cuando uno trabaja en analítica, hay un tema de curar la información, de curar, perdón, los datos, es decir, ver en qué estado llegan los datos y qué datos nos sirven para poder evaluar esas iniciativas que tienen dentro de la organización. Entonces, se requiere un equipo de trabajo en ese sentido. Hoy en día, de hecho, gracias a estos campos, se requieren de data analyst, por ejemplo, data scientist, ahora se habla también de data engineering, que tienen que ver ya cuando hay organizaciones, por ejemplo, como Coca-Cola o Walmart, que, por ejemplo, utilizan el forecasting para poder hacer predicciones sobre cómo proveerse en el tema de artículos, dependiendo cómo reacciona el público, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hacer analíticas, como les dije, no es sentarse una persona, tomar un set de datos y comenzar a jugar a ver qué sale. Esto requiere ya de un cambio en organización y un equipo de trabajo. Por ejemplo, en mi organización en la Universidad de Cuenca, nosotros acabamos de formar un comité de analíticas para analíticas de datos y del aprendizaje para la toma de decisiones, donde se combinan muchas fuentes, se combinan fuentes como los recursos humanos, se combinan fuentes como la parte económica financiera, la parte también de los proyectos. Entonces, esta es una área que hoy en día, si las organizaciones no comienzan a crear esta cultura de forma estratégica, se van a quedar atrás. Sí, porque los demás van a estar adelante, un paso adelante justamente por los datos, por saber qué es lo que les dicen los datos. Entonces, si es costoso, esto depende mucho del alcance del proyecto que tengan. A lo mejor en Ecuador la mano de obra es mucho más económica, no es costoso. A lo mejor en Chile resulta ser más costoso. Eso es un poco subjetivo en relación a los beneficios que puede tener realmente la organización, ¿no? Entonces, a veces uno tiene oro enterrado en la tierra,
pero por no tener los implementos adecuados, no es capaz de extraer ese oro y no se da cuenta que está sentado sobre una mina de oro. Claro, Gracias. ahí yo Ay, perdón. solo para complementar brevemente, en fondo, nosotros nos ha tocado explorar como los distintos niveles de madurez organizacional, esto como que en el fondo bajar tal vez las barreras que pueda significar si, oh, necesito un equipo preparado. Sí, evidentemente, en fondo uno tiene que instalar capacidad de la organización, pero el primer paso es tomar conciencia de que esto existe. El primer paso es saber que esto existe, tiene un valor, tal como lo dice Jorge, y que al final tal vez una inversión en el corto plazo pueden significar retornos a largo plazo, y en el fondo institucionalizar el conocimiento de la organización. Yo creo que ese es un tema como que hoy por hoy en la sociedad de información pasa, que el conocimiento a veces se va con las personas, cuando en verdad es conocimiento que es propio de la organización. Pero luego de pasar esta conciencia, uno puede experimentar. Y en ese sentido, las gigantes tecnológicas igual tienen cosas que favorecen, y muchas veces ya existen cosas en la empresa. Si ya hay un contrato o hay uso de nube, ya sea Amazon Web Service o hay una suite de Google o se usa algo o hay una cuenta de Microsoft, estos mismos tienen facilidades para luego usar sus herramientas de reportería, como en el caso de Microsoft para Google BI, o en Google puede ser Data Studio u otro. Entonces, en el fondo, tal vez uno puede experimentar haciendo cosas acotadas, que sean más bien sencillas, con datos más de carácter descriptivo, una iniciativa acotada, y luego de jugar con estas herramientas, darse cuenta de tal vez algo que va a implicar hacerlo más sostenible o robusto, y tal vez necesitar automatizar ciertos procesos de integración de datos, como para ahí empezar tal vez a invertir en personal, en infraestructura de manejo de datos, etcétera, y luego ya pasar como a una transformación más institucional, en donde la analítica del aprendizaje mueve a la organización. Pero tal vez uno se puede ir moviendo por estas fases de manera a hacerlo más alcanzable, y luego ir evolucionando con el paso del tiempo. Muchas gracias a Jorge, a Isabel por el tiempo que nos han brindado el día de hoy, esta mañana tan fructífera, esta conversación. A modo de conclusiones me permito compartir algunas ideas, ¿no? Se deben tomar decisiones a partir del análisis de datos, con el enfoque que nos ha mencionado Jorge. No solamente es el dato por sí mismo para vincularlo solo con indicadores, sino también por la preocupación que nos planteaban nuestros participantes, que con los datos cualitativos, ¿no? Que no solamente todo sea lo cuantitativo, y ese es el objetivo de Learning Analytics. Nos hablaba Jorge de la historia que nos cuentan los datos, entonces nosotros a través de nuestro programa queremos entrar en eso, en la historia que nos cuentan los datos, ¿no? Sobre los procesos de aprendizaje de las personas que forman parte de una organización. Learning Analytics también nos permite identificar en qué parte del proceso se debe fortalecer el capital humano a partir de la toma de datos informados y su respectivo análisis, ¿no? Requiere instalar una cultura para el uso de los datos, fortalecer la infraestructura para su gestión y la regulación. Y aquí agrego el fortalecimiento del capital humano, ¿no? Yo creo que es súper importante ponernos a pensar en los requerimientos de las organizaciones modernas y actuales, ¿no? Ya Jorge nos ha mencionado algunas de ellas, yo también, Isabel, estamos ya dentro de la ola de lo que es la analítica de datos en los procesos de aprendizaje, que no solamente están vinculados al campo educativo, sino también a las organizaciones y a las empresas que aprenden, ¿no? Y que generan estos procesos de aprendizaje dentro de sus procesos y dentro de su estructura organizacional. Y la implementación del Learning Analytics dependerá de los objetivos organizacionales, y tenemos que empezar por algo, ¿no? Nos mencionaba Isabel la importancia de tener personal formado y capacitado, pero también de tener una organización que piense en hacer analítica de datos. No solamente lo vinculado al aprendizaje de sus colaboradores, ¿no? Nos decía Jorge, nos hablaba ya de Data Science, ¿no? De Business Analytics, que ya son otras, digamos, ramas de lo que se trata del análisis de datos, y todo eso tiene que formar parte de las organizaciones ahora, en este momento, no en el futuro, ya no, es en el ahora. Y la pandemia y todos estos nuevos escenarios para aprender, para trabajar también, nuestro teletrabajo, todo ya está vinculado con datos, ¿no? Yo tengo conocimiento de algunas empresas, por ejemplo, que tienen a los colaboradores en teletrabajo y han instalado unos programas y unos software
para poder hacer seguimiento del tiempo de trabajo, por ejemplo. Es su política, ¿no? Es la política de la organización que así ha decidido controlar los tiempos de trabajo de los colaboradores en sus ámbitos en el hogar, porque no los pueden de repente controlar de manera interna. No estamos diciendo que sea lo ideal, pero para esa organización lo es. Entonces, si ya estamos empezando con estas prácticas, hagamos que estas prácticas formen parte de la construcción de un verdadero colaborador identificado, con engagement dentro de la empresa y de la organización, ¿no? Y nosotros tenemos ahora en nuestras manos, a partir de, si participamos en este programa, la posibilidad de fortalecer nuestras competencias. Yo les muestro la malla curricular, por ahí estaban preguntando con qué software podríamos aprender y trabajar. Nuestro objetivo no es desarrollar el ingeniero que te desarrolla el algoritmo para generar el dato, no. Lo que nosotros queremos es desarrollar una persona que teniendo los datos pueda darles esa historia de la que nos hablaba Jorge, pueda generar y convertirlo en palabra, en mensaje, que permita tomar decisiones para alcanzar los objetivos organizacionales. Esa es nuestra meta con este programa, entonces te invitamos a participar. Yo voy a dejar en el chat en este momento los datos de contacto de nuestra asesora comercial para que ustedes puedan comunicarse con ella. De repente quieren saber un poco más con respecto a este programa. Y también les voy a dejar a través del chat el link respectivo para que ustedes puedan acceder a la página web del Instituto para la Calidad y puedan revisar la información un poco más detallada. También hay algunos videos informativos ahí que les pueden ayudar de repente a conocer un poco más del tema. Sus palabras finales, por favor, Jorge e Isabel, para ir cerrando ya el evento. Sí, bien, gracias Isabel. Simplemente nada, agradecerte a ti, Elsa, el espacio para seguir diseminando esto de lo que son las analíticas de aprendizaje. Y bueno, a las personas que están un poco interesadas en este programa, pues bueno, comentarles que realmente le den una mirada al enlace que Elsa les acaba de pasar. Ahí está mucho más detallado qué es lo que trabajamos durante esta especialización, y también podrían tener como referencia la primera corte con las personas que trabajamos. Creo que también puede ser un insumo importante para que ustedes puedan tomar su decisión. De mi parte, agradecerles mucho, esperar que tengan un buen fin de semana y nada, que Dios los bendiga. Gracias, Jorge. Bienestar y salud también para ti y los tuyos. Isabel. Sí, en la misma línea, agradecer la oportunidad de poder hacer llegar esto a tanto expandirlo, seguir expandiéndolo en Latinoamérica y a su vez también a otras organizaciones, ir más allá de la institución educativa y en el fondo también conceptualizar las organizaciones como una institución educativa y que si es que quedaron inquietudes y en el fondo, nada, que efectivamente utilicen los contactos que hay. Esta es una conversación que hay que seguir teniendo porque al final los datos se han transformado en algo de mucho valor, así que dejarlos a todas invitados a seguir conversando sobre estos temas a través del mismo programa. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Jorge, por su tiempo. Gracias a ustedes también por haber estado esta mañana con nosotros. Es día sábado, día de descanso y estamos aquí. Quiere decir que hay interés, hay ganas de querer saber más sobre estos temas. Y que bueno, los felicito realmente, los esperamos a nuestro programa, esperamos sus contactos también a través de nuestra asesora comercial, y nuevamente muchísimas gracias a Jorge e Isabel por haber destinado este tiempo para acompañarnos, y vamos a tomar la palabra para poder generar otros espacios de comunicación y de diálogo sobre estos temas, tal vez como un evento más grande, y los vamos comprometiendo a Jorge e Isabel para más adelante hacer de repente un seminario internacional también y latinoamericano, ¿no? Sobre esta temática. Creo que es importante impulsarla. Muchas gracias y que tengan una buena mañana. Hasta luego.